Entonces vamos a trabajar en el capítulo 2, características cualitativas de la información financiera. Los voy a separar en grupos y luego compartimos entre todos esta información, ¿ya? Nos vamos. ¿Quién está afuera del grupo? 6. Alexander Opaso. Álvaro Almona. Amparo Osorio. Osorio y Francisco Miranda. Ya. Y me voy a... a ver. Voy a... Capítulo. Profe, va a empezar a decir. Chiquillos, me llamaron. ¿Me llamaron? Sí, sí la llamamos, profesora. ¿Qué les pasó? Sí, profe. Que hay que hacer un resumen del capítulo 2 o qué, no entendí bien. A ver, un poco, a ver, déjenme compartir. ¿Están ustedes compartiendo igual? Por casualidad tienen toda la información, ¿cierto? Sí. Sí. Ya, déjenme. A ver. El capítulo 2 vamos a estudiar esto. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Por ejemplo, un resumen de a qué se refiere con que las características son fundamentales. Fíjense que acá hay características cualitativas de mejora. Esta es una nueva separación que hizo el marco conceptual. Antes no estaban separadas de esta manera, ¿ya? Entonces un poco la idea es ir leyendo de qué se trata esto, de las características cualitativas, ¿cierto? Y hacer un resumen de cada párrafo, de manera de explicarlo con palabras sencillas, ¿ya? ¿Por qué es útil? ¿Por qué se les llama fundamentales? ¿Por qué de mejora? ¿Qué características tienen? ¿Ya? Claro. Va a aparecer, por ejemplo, ¿qué significa la relevancia, la materialidad, la representación fiel? Como los conceptos que están acá, ¿ya?
Este es el capítulo respecto a que no cualquier información es útil en el fondo, tiene que tener ciertas características para que esa información nos sirva. Ya acuérdense que en el primero vimos la importancia de la información porque esta información nos permite tomar decisiones de tipo económico. Entonces un poco acá nos dicen, para que la información realmente sea útil debe tener ciertas características, y estas son estas, ¿ya? Eso es un poco lo que tienen que hacer. Entonces paramos a las 4:40, 45 y tenemos 15 minutos para que vamos viendo entre todos, ¿cierto? A lo que fueron llegando. Profesora, entonces cuando terminen, cuando pase la hora, bueno, nos vamos a juntar con el resto del curso y ahí Sí, usted va a responder preguntas más que nada. sí, pero si tienen dudas mientras estén trabajando me pinchan y yo voy a los grupos, ¿ya? Claro, La perfecto. idea es que no queden detenidos, que ustedes están trabajando y pararon en algo que no entendieron. Obviamente que ¿Ya? siguen con esto de anotar en las palabras que no entienden, glosario, y alguien las busca. Claro. Pero si hay algo que no logran entender, me van llamando, yo voy ahí para que no queden detenidos en su trabajo. Y luego después nos Perfecto. juntamos todos juntos y compartimos. ¿Ya? Perfecto. Entonces me Pues, voy a- profesora, gracias. ya. ¿Vos te quedó claro? Entonces, Sí, chao, sí, profe, ya. gracias. Me voy a otro grupo entonces. Hasta luego, sección de grupos. Que nos podemos dividir los puntos, pues por último. Sí, Hola una chiquillos, posibilidad. hola, ¿cómo están? Hola. ¿Recién estuve con ustedes? No. Recién Sí. estuvo con nosotros. Recién. ¿Y cómo no te tenía anotado? María Osorio, Arnau Hidalgo, Daniel Gatica y Gonzalo Morales. Sí. Sí. Ya, entonces me voy a otro grupo. Tenía pendiente que María Osorio me había puesto adelante ayuda y no había asistido, por eso marqué. Chau. Hola, ¿cómo están? Hola, profe. ¿Alguna Hola. duda, chiquillos? No, hasta ahora todo No. bien. Hacer lo mismo del otro día, o sea, palabras que no conocen, alguien las busca en el glosario, ¿cierto? Si algo no lo entienden, de todas maneras me pinchan para que les vaya a ayudar, y 4:45 vamos todos a sala y compartimos, ¿ya? Ya. Entonces, Súper. me voy a otro grupo. Chao, profe. Chao. Gracias. Como he empezado. Hola, ¿cómo están, chiquillos? Hola, profe. Los escuché que no han empezado. No, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Ya, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo, ¿se acuerdan un poco la otra clase? Van a empezar a ver de qué se trata, qué es la información que quieren entregar ellos, acá lo importante. Si hay alguna palabra que no conocen, la anotan a un lado como glosario, para que la busquen y logren entender. Si aún así se complican o no entienden algo, me pinchan para que yo venga a ayudarles, ¿ya? 4:45 volvemos todos a sala y yo los saco para que compartamos, ¿ya? Profe, una consulta. Dígame. Es el punto 2 completo, ¿verdad? Completo. Ah, Sí. ya. Ya, gracias. Ya. Me voy a otro grupo.
le parece que no entienden un carajo de cómo redactar. Hola chicos, ¿cómo están? Ariel, Hola profesora, ¿cómo está? Javier, ¿cómo ¿Cómo están? está? José Luis. ¿Bien y ustedes? Muy Bien, bien. bien. Ya. Bueno, la misma temática del otro día. Palabra que no entiendan, la anotan como glosario, la buscan para lograr entender, ¿cierto?, de qué se trata o a qué se refiere. También la comparten después en la clase con los demás. Yo, por ejemplo, Cualquier profesora, duda perdón, que yo, tengan me llaman. Sí, dígame. por ejemplo, no entiendo el apartado 2, el 2.17 Ya. completo, cuando habla de la simetría. Pero véanlo como grupo primero. Ok, Véanlo como grupo primero. Entonces, cuando ya no logren igual entender o tienen dudas, me llaman, ¿ya? Un cuarto para las 5, yo los saco a todos de los grupos para que compartamos lo que se logró avanzar, ok. ¿ya? De ahí vuelvo al grupo igual de ustedes. Este es el grupo Ariel Toro, Francisca Valladares, Javier San Martín, José Luis Carreño, ¿ya? Los voy a dejar anotados para volver mientras tanto leen el apartado, ¿cuál? ¿El 2.16? ¿Aló? Chuchu. Ariel, el Ariel. que tenía problemas. 2.17 dijo. Ya, entonces para que lo vean juntos, y la idea es que no lo hagan de a uno, por eso los hago trabajar en grupo, es que lo lean juntos y vean de qué se trata, ¿ya? Entonces voy a visitar los otros dos grupos y después vuelvo con ustedes a ver si aún tienen la duda, ¿ya? Ya, profe. Hola, ¿cómo están? Diego, Pablo, Javier y Hugo López. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo van? Hola, profe. Bien. Bien. Cualquier duda que tengan, si hay alguna palabra que no conocen, acuérdense de anotarla para su glosario, ¿ya? Y después compartirla con el grupo. Un cuarto para las 5, yo los saco a todos para que compartamos lo que se ha aprendido y también las palabras raras que encontraron, ¿ya? Si tienen alguna Profe, duda el en algo que glosario, no puedan ver como grupo, me llaman para ayudarles, ¿ya? Tengo una Dígame, duda. dígame. Por ejemplo, en el párrafo 2.17 está el párrafo y abajo sale referencia párrafo FC 2.41a. Ya no, ¿Qué es eso? esa referencia, chiquillos, a ver, este marco conceptual lo discuten mucho porque ha tenido muchos cambios, ¿ya? Entonces lo que hacen es juntarse especialistas y fundamentar por qué tuvieron que cambiarlo. Entonces lo que dice FC son los fundamentos en realidad, que están en otro archivo, que no tienen que ir a los fundamentos, un poco es ahí que les cuentan qué es lo que se consideró importante para lograr hacer eso, o para determinar eso, cuáles fueron los fundamentos, ¿ya? Así que en Muchas esa gracias. parte los está tirando para otro lado, así que eso no. Es como que previo a esto hubo una discusión, y si usted quiere saber de qué se trató la discusión, vaya al documento de los fundamentos, ¿ya? profe, los glosarios lo tiene que hacer cada uno. ¿Qué cosa? Los glosarios los tenemos que hacer nosotros. No, la idea es que lo trabajen en grupo, entonces si hay alguno, oye, no entiendo esta palabra, si ninguno No, la no, sí, entiende, la sí averiguan entiendo. y la Me anotan. refiero a que si no va a dar usted una especie de glosario No. para poder guiándonos, No les ¿no? voy a dar yo glosario, lo que van a hacer es buscarlo ustedes, alguno que lo busque mientras los demás siguen avanzando. Y luego ven juntos con la definición del glosario, si aún así tienen problemas me pinchan, ¿ya? ¿Profe? Ajá. ¿Hasta qué punto era? El 2.39, era todo el capítulo 2 completo. 2.39, perfecto. ¿Ya? Ya, profe, eso. Entonces me voy a otro grupo y cualquier cosa me pinchan, ¿cierto? Pero primero otros solucionenla en grupo, porque algunos están separándose los numeritos, los párrafos. Primera opción, ¿cierto? No entiendo algo, comparto con mi compañero a ver de qué es lo que entienden ellos. La idea de eso es que se trata el trabajo en grupo, ¿ya? No cada uno por su cuenta y el que no entendió se la arregló solo y me llamó, no, se trabaja en grupo primero, ¿ya? Ya voy a otro grupo chiquillo entonces y lo saco un cuarto para las 5 para compartir. Ya, cualquier cosa así igual me pinchan. Ya. Me falta. Hola, ¿cómo están? Francisca, Yael.
Hola, profe. Consuelo, ¿cómo han estado? ¿Cómo van con su tarea? Bien, cada uno Ya. está leyendo. Cuando alguno no entienda algo, compártanlo entre ustedes como grupo primero, ¿ya? Ya, profe. Anoten las palabras que no entiendan para que hagan su glosario. Van averiguando de qué se trata. Hola. Hola, es que tengo varias dudas. Yael, O sea, que no me han quedado conceptos claros. Ya, pero por eso le digo, anote las que no va entendiendo primero con el grupo para que lo vean, porque a lo mejor algunos sí lo entienden y lo puedan compartir, que un poco la modalidad de este trabajo es por eso. Algunas cosas que yo no entiendo, a lo mejor otro compañero la entiende. Y compartirlo primero, si aún así no se comprende, me pinchan. ¿Ya? Pero inténtenlo primero como grupo. ¿Cómo le pincho? Hay una parte que dice ahí, ayuda. ¿Te ayuda? Sí. Ah, ya. Si yo he llegado a varios grupos porque me han pinchado, si de hecho he andado en todos los grupos en este minuto. Me faltaba el de ustedes. Entonces, anoten las palabras que no conozcan, los glosarios, busquen lo que significan. Si hay algún párrafo que no lo entiendan, compártalo primero como grupo. Vean qué es lo que entienden. Si aún así no se ponen de acuerdo, porque uno entiende una cosa y otro otra, pinchan ayuda. ¿Ya? Ya, profe. 4:45 lo saco para que compartamos todo. ¿Ya? Entonces, de todas maneras, igual dime en qué parte es la parte que tú tienes dudas para ir viendo. Primero, quiero entender el término costo. Yo lo entiendo como un desembolso económico. ¿Costo? Así como ¿Ya? el costo, como por los intereses, comisiones. ¿Estoy bien? Ya. Entonces eso lo vamos a ir viendo, pero el costo es lo que te cuesta algo, ese es el costo, el sacrificio que tienes que hacer para obtener algo, ¿ya? Ya. Así que ahí lo vamos a ir viendo qué otras palabras les salieron a los demás que no entendieron, y ahora traten de trabajar en el grupo, ir viendo las palabras, anótenlas para que igual se haga un glosario después, ¿cierto? Por ejemplo, esos mismos glosarios pueden ir poniendo en su wiki qué es lo que han ido aprendiendo. El otro día una alumna me dijo, yo aprendí lo que era importe. Entonces, igual Eso, profe, yo todavía no lo comprendo bien el importe. Importe se refiere al monto, a la cantidad, valor. Valor. Es como un sinónimo, sí. Así que... Sí, también. Es que un párrafo completo no lo comprendí. ¿Cuál párrafo era? ¿Qué número tiene? Ay, es que C13 puede ser. No sé, porque otros tienen problemas con el 217. Con el No, 217. ¿Se acuerda que usted imprimió Tengo problema con el 217. También con el 217. Chiquillos, no sé, eso, SFC es fundamentos. Son los fundamentos para lograr llegar a la información que ustedes tienen ahí. Es como que los está mandando que se vayan a un documento previo donde se discutió el tema y donde están los fundamentos. Pero eso no es necesario que lo hagan, ¿ya? Así que avancen vayan avanzando cuando los mande a los fundamentos, se refiere a eso. Y de todas maneras lo vamos a ver más ratito cuando nos juntemos todos en sala, ¿ya? Ya. Ya. Me voy a salir ahora del grupo. Ya, uno de los puntos que me consultaron dos grupos fue respecto al punto 2.17, que hablaba de la simetría contable. ¿Ya? Como estaban hablando de la importancia de la información, ¿cierto? Y cómo esta información debe ser útil y debe tener ciertas características, no sé si vieron o entendieron lo que era la relevancia, la materialidad. ¿Alguna duda respecto a esa parte? ¿Qué es lo que se busca con la información financiera? Que los estados financieros que se entreguen, ¿cierto?
representen de forma lo más fiel posible la situación financiera de la empresa. Por lo tanto, nos dice que tiene que ser la información completa, neutral, y además tiene que ser libre de error. Normalmente no se logra al 100% cumplir con estos requisitos, ¿ya? Por eso todos los informes de auditoría dicen cumplen razonablemente y representan razonablemente la situación financiera de la empresa. Uno de los puntos que les costó entender fue el de la asimetría contable. ¿Esto cómo se produce? Porque esto existe. Existe cuando hay inconsistencia entre lo que dicen las políticas contables respecto a la valorización de un activo respecto a la de un pasivo, por ejemplo, o a dos partidas diferentes. Yo les decía siempre que iba a haber un balance, ¿cierto? Si yo tengo algo en un lado, al otro lado tengo algo que vale exactamente lo mismo. Eso es la simetría. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se produce una simetría es cuando, por ejemplo, tenemos activos son los recursos, que pudieran estar valorizados de una manera diferente a cómo está valorizado el pasivo, ¿ya? En cuanto a las políticas contables son reglas. Es una regla, por ejemplo, para cómo se deben valorizar los activos. Hay otra regla para ciertos pasivos, cómo se deben valorizar. Por ahí alguna alumna me preguntaba por lo que era el costo histórico, porque no lograba entender tampoco esto. Bueno, si nosotros tenemos, por ejemplo, algo que esté valorizado al valor razonable o al valor de mercado, eso es totalmente distinto a lo que es el costo histórico. El costo histórico es lo que yo pagué realmente, ¿ya? O lo que me cuesta realmente, y el valor de razonable o valor de mercado es a lo que está en el mercado hoy día. Entonces yo pudiera tener un activo con un valor determinado, que es lo que me costó en el minuto, 1 millón, y pagué 1 millón, estaría ok, estaría cuadrado, estaría balanceado, ¿cierto? Pero si llega a final de año y la política contable me dice que tome eso y yo lo ajuste a valor razonable o a valor de mercado, entonces me dice que ese activo ya no vale lo que me costó, sino que tiene un valor de acuerdo a lo que vale en el mercado. Y en las mismas condiciones que está actualmente ese activo. Entonces eso podría generar una diferencia. A eso se refiere la asimetría, ¿ya? Y esta diferencia podría ir a resultados, y eso es lo que no es conveniente que vaya a resultados, porque no es conveniente que refleje una utilidad o una ganancia por efecto de esta normativa contable. Entonces un poco lo que busca esta asimetría es decir, bueno, cuando ocurra esto, entonces esos ajustes que hay por las diferencias, llevémoslo a patrimonio para que no afecten al resultado. A eso se refiere, ¿ya? Porque puede ser que ahora mi activo no vale 1 millón, vale quizás 950, y esos 50 de diferencia me van a desequilibrar cierta estabilidad que yo tengo, y por lo tanto yo lo que voy a hacer es que esa diferencia de 50 yo la voy a tirar a una cuenta, ¿cierto?, de patrimonio, y voy a hacer una nota explicativa explicando la situación. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, cuando quieren proteger alguna cosa que esté en dólares, una deuda, qué sé yo, y el dólar siempre va a ir aumentando. Entonces, ¿cómo yo protejo que siempre yo voy a pagar una cuota en dólar a un dólar fijo quizás? Y ahí en ese caso tendré que hacer algunos contratos donde voy a manejar una tasa fija, pero voy a pagar aparte, ¿cierto? Voy a ir reflejando estas diferencias, ¿ya? Y voy a haber hecho un contrato donde pagué antes para que me aseguraran que mi tasa, que en vez de que sea variable, va a ser fija, para no tener estas asimetrías. Y cualquier ajuste que se me genere de esta manera, yo lo que voy a hacer es tirarlo a patrimonio, que puede ser aumento o disminución de patrimonio, pero no me va a afectar al resultado del ejercicio. Díganme ustedes qué otra cosa les costó encontrar o qué cosa no sé, pues, lograron ponerse de acuerdo y qué mejoras encontraron, ¿cierto? ¿Qué cosas eran importantes para que esta información fuera útil? ¿Qué cualidades debería tener esta información? Del grupo 1, cualquier alumno. A ver, ¿pueden hablar? Sí, profe. O lo dejamos para la próxima clase y se hacen un resumen y yo también les hago algo. ¿Cómo están? Clase mejor. Lo dejamos para la próxima clase, sí, porque se nos acorta mucho. Estamos pasados 10 minutos la hora. Sí, están Profe, pasados. ¿Sobre todos los puntos? Sí. O sea, sobre todo el capítulo.
Sobre el 2 solamente. Ustedes trabajen sobre el 2. ¿Y ¿ya? eso de los PPT lo va a ir haciendo con todos los puntos o lo va a hacer solo con este? No lo vamos a hacer de todos los puntos porque voy a hacerles un resumen, yo creo. ¿Ya? Porque porque en realidad voy a sacar lo importante que necesito de cada uno de ellos y ustedes ya se van a ir como familiarizando con los conceptos y vamos a ir trabajando de esa manera. ¿Ya? Sí. Profesor, una consulta. Dígame. Lo que pasa es que, claro, cuando explican los conceptos, ahí digamos uno puede aterrizarlo más, porque cuando uno lee, supongamos, términos como asimetría, no se logran comprender. Después cuando le explica uno dice, puede ser similar a lo que pasa con el petróleo actualmente, ¿cierto? Exacto. Que se devalúa. Claro, hay que, o sea, por lo menos... Por eso que es importante, chiquillos, verlo en grupo y después verlo todo junto. Lo que pasa es que ahora no alcanzó, se me fue el tiempo. La verdad miré y pensé, o sea, me ha costado acostumbrarme a las 5 de la tarde, siempre pienso a las 5:30. Y bueno, lo retomamos la próxima clase. Profe, así, directo en sala, todos juntos. ¿Ya? ¿Y si lo dejamos para leerlo antes de la clase, para la clase comentarlo? Por eso yo supongo que ustedes lo van a leer antes de la clase. Sí. Lo van a leer y todo, entonces la próxima clase, que sería el jueves, sí, a las 3:30. ¿Lo vemos directo en sala, les parece? ¿Así todos juntos o quieren un ratito juntos solo como grupo? No. Ya, lo vemos directo porque ya lo han trabajado. ¿Ya? ¿Listo? Veámoslo el jueves. ¿Ya? Pero sería más conveniente que leyéramos justamente el capítulo 2 y sí, luego 3. Es súper importante que ustedes también vayan leyendo. Desglosar el 3, ya haberlo leído nosotros, tener la obligación nosotros de haberlo leído, cosa que... Exacto. Sí, la idea de haber subido el marco conceptual es que igual fueran leyéndolo antes. Ahora yo sé que tiene muchas palabras técnicas. Por eso les digo, chiquillos, vayan anotando glosario, que vamos viendo las dudas. Pero sí, no es una cosa tan simple. Entonces lo vemos, lo trabajamos todos juntos el jueves, ¿ya? Vamos viendo por grupo y vamos ayudándole a todos los grupos. Ya yo voy a ver si les presento preparar algo también para subírselo. ¿Ya? Una pregunta última. Sí. ¿A qué se refiere con las partidas? Partidas son, ya. Las partidas son como los hechos que se van separando, se van clasificando. Por ejemplo, cualquier hecho económico que ocurra, le van a llamar, va a tener un monto asignado, ¿cierto? Un importe, qué sé yo, y eso le van a llamar partida. Y esto se va a clasificar, que es lo que vamos a ver más adelante en lo que es los elementos que forman los estados financieros, y que en el fondo es que se clasifiquen activo, pasivo, ingreso o gasto, ¿ya? Donde el activo son todos los recursos, entonces si la partida es de la compra de un vehículo, por ejemplo, esa partida es de activo. Pero si la partida representa un préstamo bancario, esa partida es un pasivo. Ya eso se refiere, cuando habla de partida, se refiere a cualquiera de las clasificaciones que le demos. Va a tener un monto, ¿ya? Y va a representar algún hecho. Ya, chiquillos, entonces nos vemos el jueves, ¿ya? Ya. Cuídense. Chao. Ya, profe. Chao. Chao. Chao, profe. No les pido que se despidan por el chat porque ya nos pasamos en la hora. Chao.